El relativismo radical de Nelson Goodman. ¿Vivimos en muchas realidades que construimos nosotros? Esto es lo que defiende Nelson Goodman, uno de los filósofos de Harvard más controvertidos. Mencionamos su universidad de origen no solo para subrayar que a pesar de lo extraña que suena su tesis, no se trata de cualquier tonto. También porque esta universidad ha dado a algunos de los mejores y más influyentes filósofos, muchos de ellos científicos, educados desde la ciencia y la lógica. Nelson Goodman es un filósofo muy controvertido. Ya le había dado muchos dolores de cabeza a la ciencia con su nuevo acertijo de la inducción. Te dejamos el video aquí. Pero, con maneras de hacer mundos, se superó en cuanto a proponer una tesis filosófica extravagante y difícil de refutar. Goodman se opone al empirismo, al racionalismo, al dualismo, al materialismo y al idealismo. Se opone a todo. Su filosofía, según él mismo la describe, quizás solo podría etiquetarse como relativismo radical. Así que si eres un poco relativista o un poco radical, quizá te guste la filosofía de Goodman. Las tesis centrales de manera de hacer mundos son dos. La primera es el pluralismo, según el cual existen diferentes mundos o realidades. Estas realidades no son metáforas, ni ficciones, o alternativas posibles de cómo pudo haber sido el mundo en el pasado, o cómo sería en el futuro. Son realidades por las que un solo individuo puede atravesar en su vida. Por si esto fuera poco, Goodman también defiende el irrealismo, según el cual estas realidades no están dadas en la naturaleza, sino que son construidas por diferentes individuos. El pluralismo y el irrealismo podrían defenderse de modo separado, y ya serían tesis escandalosas. Algunos filósofos ya habían argumentado que vivimos en muchos mundos, pero no que los construimos. Otros han defendido que construimos la realidad, pero no que son muchas. Pero en conjunto, estas dos tesis afirman algo todavía más bizarro, que vivimos en muchas realidades construidas por diferentes tipos de personas. ¿Por qué alguien, al menos alguien diferente a esos idealistas alemanes, y en pleno siglo XX, defendería algo tan extravagante? Vamos a ello. Quizá después de leer Maneras de hacer mundos, termines pensando lo mismo. ¿En qué sentido no trivial podría decirse que existen muchas realidades reales? Para entenderlo, Goodman nos pide considerar dos enunciados verdaderos, pero contradictorios entre sí. Por ejemplo, es verdad que el Sol se mueve siempre, pero también es verdad que el Sol no se mueve nunca. Cada una de estas oraciones es correcta respecto a un marco de referencia específico. Por ejemplo, el primero lo es respecto a un punto de vista desde la Tierra. Y el segundo respecto a un punto de vista desde el Sol. Pero, ¿cómo es el mundo independiente de cualquier marco de referencia? Goodman cree que esta pregunta es imposible de responder. Sostiene que siempre que describamos el mundo, lo hacemos desde alguna concepción, utilizando un sistema simbólico particular. Es imposible describirlo sin apelar a alguno. Quizá la respuesta más intuitiva, aunque nada técnica, sospecha Goodman, la encontramos en un texto de Woody Allen. ¿Podemos conocer, de hecho, el universo? Dios mío, bastante duro es manejármelas en el barrio chino. Pero la cuestión es, ¿hay algo allá afuera? ¿Y por qué? ¿Y por qué tienen que ser tan ruidosos? Por último, no puede haber duda alguna que la principal característica de la realidad es que anda escasa de esencia. No que no tenga esencia, sino solo que anda necesitada de ella. Lo que sugiere Woody Allen y Goodman no está tan alejado de lo que dijeron pensadores como Kant, para quien no podría haber un contenido del mundo no conceptualizado. Goodman de ahí concluye que es mejor centrarse en las versiones de los mundos y no en los mundos. Esta tesis se volvió más popular a partir de los años 60 del siglo pasado. Muchos pensadores estaban impresionados por algunos descubrimientos en la psicología que demostraban cómo incluso nuestras percepciones estaban influenciadas por nuestro conocimiento. Por ejemplo, algunos experimentos sugieren que tendemos a agrandar el tamaño de una moneda pequeña
pero de más valor que otra de dimensiones más grandes y de menor valor. Goodman y otros filósofos estaban impresionados por experimentos de este tipo y sacaron varias consecuencias de ellos. Pero Goodman fue todavía más lejos del común de los filósofos al insistir que la realidad son nuestras representaciones. Podemos concebir las palabras sin un mundo, pero no podemos concebir un mundo carente de palabras o de otros símbolos. Además, dado que con los sistemas simbólicos construimos nuestras descripciones del mundo, y puesto que estas descripciones a veces son inconsistentes entre sí, Goodman concluye que vivimos en muchas realidades. Estas realidades son construidas por nosotros, no con nuestras manos, sino con conceptos, lenguajes y sistemas de representación específicos. Goodman. Nos hallamos confinados a las formas de descripción que empleamos cuando nos referimos a aquello que describimos, y podríamos decir que nuestro universo consiste en mayor grado en esas formas de descripción que en un único mundo o en varios mundos. La idea de Goodman es que habitamos las diferentes versiones de la realidad cuando adoptamos diferentes convenciones para referirnos a ella. Piensa en cualquier par de descripciones sobre algún movimiento. Ambas podrían ser verdaderas y también ser contradictorias, como sucedió con lo que acabamos de decir sobre el Sol. El ejemplo te podría parecer pálido, como para que pruebe algo, pero, de acuerdo con Goodman, ilustra lo que ocurre en un escenario más sofisticado. La ciencia. Diferentes disciplinas científicas tienen oraciones que podríamos considerar verdaderas y que sin embargo son contradictorias. Por ejemplo, un mundo cuyos elementos básicos sean puntos no podría ser uno cuyos puntos sean, como sostiene Whitehead, ciertas sucesiones de cubos encajados o intersecciones de pares de rectas. ¿Cuál mundo es verdadero? Ambos. La respuesta depende de la necesidad teórica que se tenga. Contradicciones como esta son muy comunes en las ciencias formales y en las empíricas. Piensa en todos los problemas que hay para tender un puente entre la mecánica cuántica y la física de la relatividad. Y hay problemas todavía más recalcitrantes, como el de la composición del universo. ¿Cuántas cosas hay en el universo? La discusión podría rastrearse desde Galileo, Descartes y Locke. En nuestra era, la discusión tiene otras aristas. Algunos lógicos polacos sostienen que por cada dos elementos hay un tercero que es la suma de ambos. Pero también se podría sostener que eso no es el caso. Entonces, si tienes un universo con solo 3 partículas, ¿cuántos elementos hay en ese universo? ¿Qué es lo que cuenta como individuo? Bueno, la respuesta depende de la mereología que adoptes, es decir, de las tesis que defiendas respecto a la relación de las partes con el todo y las partes con las partes. Muchas respuestas son correctas en algún sentido, y no hay prueba empírica que nos pueda ayudar a decidir cuál es la verdadera. Tampoco se resuelve el conflicto diciendo que se trata del mismo pastel y que lo que cambia es el molde con el que lo partimos. Pues lo que preguntamos es en qué consiste ser un individuo, y si eso es relativo, entonces Goodman tendría su punto. O esa es más o menos la opinión resumida de Hilary Putnam, otro filósofo de Harvard. Goodman. El mundo puede ser o innumerable por heterogéneo o insuperablemente monótono según sea la distribución de los sucesos en clases que elijas. Hay ejemplos muy triviales, pero que prueban el punto de Goodman. ¿Cuándo debemos considerar un evento similar a otro? Bueno, eso dependerá de lo que estemos buscando. En la ciencia, un experimento es la réplica o repetición de otro, según lo que la ciencia señale como pertinente. En un ejemplo todavía más trivial, Goodman escribe que el mundo del esquimal, quien distingue entre distintos tipos de nieve, es distinto al del suamano, quien quizá solo sostenga un concepto unificador de la nieve. De acuerdo con Goodman, mientras lo que pertenezca a una descripción correcta del mundo
no pertenezca a otra que también es correcta, se tienen diferentes mundos. O incluso si no están organizados, ordenados o ponderados del mismo modo. Entonces, también se tienen distintas realidades. De ahí el pluralismo. En cuanto al constructivismo o irrealismo, Goodman sostiene que como la organización de los elementos del mundo no está en la naturaleza, sino que depende de nosotros, entonces las regularidades y generalizaciones que encontramos en ella, es decir, sus leyes, también son nuestra construcción. Son, según Goodman, consecuencia de nuestra incapacidad de manejar perceptiva y cognitivamente grandes cantidades de material. Esto es evidente, por ejemplo, en la división que hacemos del tiempo. Lo segmentamos en milenios, siglos, decenios, años, meses, días, horas y segundos. Pero es obvio que tal organización no está en la naturaleza. Somos nosotros quienes la construimos y ponemos en el mundo. ¿Podríamos organizar el tiempo de otro modo? Claro que sí. ¿Sería correcta esa otra organización? Podría serlo. Lo que es correcto no dependerá de la naturaleza. No hay, de acuerdo con Goodman, una base firme sobre la cual comparar nuestras representaciones y organización del mundo. No hemos de concebir la verdad como correspondencia con un mundo dado de antemano, pues los hechos detrás de nuestras representaciones se desvanecen. Solo nos quedan las relaciones entre nuestras representaciones. Esto nos lleva al problema de la verdad. ¿Qué es la verdad? Si aceptamos el pluralismo Y el irrealismo de Goodman, ¿se sigue que cada quien puede construir su mundo y por lo tanto su verdad? Goodman es relativista y radical, pero en este aspecto todavía es algo conservador. Se encarga de recordarnos que el pluralismo no es anticientífico. Con esto, quiere decirnos que aceptar la existencia de varias realidades no implica que cualquier realidad pueda ser correcta. No, señoras y señores, todavía con un poco de pudor y disculpándose por no ser tan riguroso en la definición de verdad, Goodman explica que una versión del mundo solo es verdadera cuando no niega las leyes de la lógica, los descubrimientos de la ciencia o incluso algunos prejuicios. En sus palabras, un mundo es correcto cuando no viola ninguna creencia que no sea irrenunciable, ni cuando tampoco quebranta ninguno de los preceptos o de las pautas normativas que le van asociadas, como las leyes de la lógica o las más recientes que hayan podido resultar de observaciones experimentales, u otros prejuicios impregnados con varios grados de firmeza. Y no solo eso, también agrega que incluso, aunque haya muchos mundos correctos, eso no quiere decir que todas las alternativas correctas sean igualmente buenas o válidas para cualquier propósito dado. Con eso, todavía frena un poco su relativismo. Dice que ni para la ciencia, ni para el arte, o ni siquiera para un terco y vacío filósofo nominalista como él, cualquier cosa se vale ni cualquier mundo tiene la misma validez. Entonces, no tienen por qué tener la misma validez agrupar en un mismo género de cosas a los triángulos, con los tiranos o los tornados. O a los animales pertenecientes al emperador junto con los que se pueden pintar con un pelo de camello, que agruparlos de acuerdo a otro criterio consistente con la lógica o los descubrimientos de la ciencia. Así que, en efecto, sí existen mundos incorrectos y mundos que, aunque son correctos, no son tan importantes. Pero de acuerdo con Goodman, conviene sopesarlos no intentando descubrir si hay una realidad detrás de ellos, sino con otro tipo de criterios que de hecho son más importantes para nosotros. Debemos recordar que hay representaciones que, aunque son correctas, no son verdaderas. O algunas que, aunque son correctas, tampoco podrías decir que son o no falsas. En vez de hablar de que las representaciones pueden ser verdaderas o falsas, deberíamos hablar, más adecuadamente, de qué teorías son correctas o de qué yerran, pues la verdad de las leyes de una teoría solo es un rango especial al que frecuentemente le ganan en importancia la lógica, la consistencia y la amplitud, la capacidad de información y el poder organizador de todo sistema.
Si recordamos que nuestras descripciones hacen a los mundos y que hay varias descripciones correctas en conflicto, entonces podríamos permitirnos pensar que no hay un hecho primitivo o realidad subyaciendo a todas ellas. En ese caso, podríamos también dejar de pensar en la verdad como un ama solemne y severa, para pensarla más bien como una sirvienta dócil y obediente. Pero decir que la verdad es plástica no equivale a abandonar nuestra pretensión de conocimiento. La multiplicidad de mundos, insiste Goodman, nos abre posibilidades de encontrar nuevas relaciones o discriminaciones significativas entre las cosas, lo que puede sugerirnos nuevos caminos de exploración y aumentar nuestro conocimiento. Por eso, para Goodman, el estudio de las relaciones de las cosas que nos sugiere el arte, muchas de ellas implausibles desde un punto de vista del sentido común, tienen tanta importancia para darnos una mayor comprensión de la realidad. El conocimiento, para Goodman, no es una cuestión que se refiera a la determinación de lo verdadero ni que apunte a una creencia verdadera, sino más bien es construir, como cuando se diseñan leyes de la física. Se logra cuando se avanza en el entendimiento, cuando se propone algo que se ajusta o encaja, como cuando colocamos la última pieza que falta en un rompecabezas. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con que existe más de una realidad? ¿Nosotros las construimos? ¿No será que más bien todas las descripciones del mundo se refieren a una sola realidad? ¿O que no hay distintas versiones del mundo en conflicto? Vamos a ver cómo Goodman responde a estas y otras objeciones. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.